Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Viene usted? Bien, Marian, que estoy muy bien, muchas gracias. Saludo por acá también a Luz Adiela, María Buenas Gloria, noches, Luis Gerardo, licenciado. Alexander o Alex, como Hola quieran. Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, todo muy bien, Luis. ¿Ustedes qué tal? Buenas noches. Hola, Luz. Hola, Marco, ¿cómo van? Bueno, permítame y comparto la presentación y arrancamos. Bueno, entonces, en la noche de hoy vamos a hablar acerca de la liquidación de sanciones, hacer varios ejercicios con el propósito de pues, ir mirando el alcance que tienen esas sanciones y a la par, pues ir revisando cómo es que se hace cada una de esas liquidaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con las sanciones relacionadas con el RUT. Eh, pues aquí hay que arrancar por decir, bueno, eh, el RUT, pues todos ya sabemos, es el mecanismo con el que las personas, tanto naturales como jurídicas, nos identificamos ante la DIAN. ¿Ok? Ese es básicamente el propósito de ese RUT. Ahora, ese registro, ese documento, le permite a la DIAN, eh, digamos que, contar con una información veraz, con una información actualizada, con una información también clasificada, ¿sí? Y sobre todo confiable de quién? Pues de todos nosotros los que tenemos digamos que algún vínculo o alguna relación con esa institución, con la DIAN. Ahora, cuando las personas que están obligadas a inscribirse en el RUT no lo hacen por la razón que sea, ¿sí? Ese tipo de personas, y cuando hablo de personas tanto naturales como jurídicas, ese tipo de personas corren el riesgo que la DIAN lo sancione. Y digamos que ahí, frente a eso, pues hay que indicar que el artículo 658 del Estatuto Tributario señala 4 razones que dan lugar a una sanción. ¿Cuáles son esas 4 razones? La primera, por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Y aquí pues muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero es que uno ya ahorita cuando va a inscribir, va a registrar la empresa, pues lo hace todo a través de la Cámara de Comercio, ¿sí? Y el propósito, digamos que de facilitar todas las actividades es que cuando usted se inscribe ante la Cámara de Comercio y paga su inscripción, ya la Cámara de Comercio y la DIAN se hablan y entre ellas le hacen el registro, le hacen la inscripción al RUT, le generan un NIT, es decir, todo ese componente
que anteriormente le tocaba a uno ir primero a un lado, luego ir al otro, y ese tipo de papeleo, digamos que lo han reducido, y ya entre las mismas entidades se habla, ¿ok? Entonces, digamos que esto tiende a desaparecer, este tipo de sanción tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, pues ya esas inscripciones se hacen de manera automática, ¿ok? Y también otras sanciones por no exhibir el RUT en un lugar visible al público, otras sanciones por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, y por último, por informar datos falsos, datos incompletos o equivocados, y por parte del inscrito del obligado a inscribirse que, digamos, suministra esa información errada. ¿Y por qué es complejo eso? ¿Por qué la DIAN lo sanciona? Porque es que, vuelvo y digo, este es el mecanismo o el conducto que tiene la DIAN para comunicarse con nosotros, ¿ok? Entonces, suponga que usted puso ahí el correo, un correo que ya no usa, ¿sí? Y nunca lo ha actualizado, y de pronto usted tiene un requerimiento ante la DIAN. Pues la DIAN simplemente dice, ok, yo me comuniqué, le mandé las comunicaciones a este correo, y pues que es el correo que usted tiene registrado en el RUT, y usted nunca respondió. Por eso ya la sanción se materializó, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas es bien importante tenerlo actualizado. Eso es una obligación por parte de nosotros como contribuyentes, mantener ese tipo de documentos actualizados. Ahora, empecemos a desglosar cada uno de estos ítems con el propósito de pues, realizar un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, el primero, que es por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Aquí digamos que en este tipo de casos, ¿qué hace la DIAN? La DIAN, en caso que detecte a alguien en este tipo de situaciones, le impone una sanción de clausura del establecimiento. Bueno, puede ser puede ser el establecimiento, puede ser la sede, puede ser el local, puede ser el negocio, la oficina, lo que sea, ese espacio que tiene abierto al público, y se lo cierra por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en esa inscripción. O si de pronto usted no tiene, usted dice, ah, no, pero a mí no me afecta porque yo trabajo de manera virtual, si yo tengo es un negocio virtual. Ok, cuando la DIAN lo detecte, le va a colocar una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes no cuenten con establecimiento sede, local o negocio, es decir, que manejen negocios de forma virtual o que hagan ventas a domicilio, ese tipo de cosas, digamos que no se escapan y pueden verse sometidos a ese tipo de sanción. Entonces, miremos un ejemplo. Aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la cuantía de esta sanción? Básicamente es la clausura del establecimiento sede, local, negocio o oficina por el término de un día por cada mes de atraso, o una multa de una VT por cada día de atraso para quienes no tengan establecimiento sede, local, negocio o oficina. Entonces nos dice, el señor Heraclio Romero decide montar una tienda de abarrotes y se matricula en Cámara de Comercio el día 18 de enero de 2021, pero no se inscribe en el RUT, ¿ok? Vuelvo y digo, aquí lo que estamos tratando de hacer es ejemplificar, ejemplificar cómo es que se liquidan este tipo de sanciones, ¿ok? Entonces, digamos que no se afane tanto porque me va a decir, ah, sí, pero es que ya para el 2021 ya regía la norma en donde yo tengo que simplemente inscribirme a través de la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio ya me inscribe directamente en la DIAN, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, me dice aquí que el señor Heraclio Romero se inscribe el 18 de enero de 2021, pero no se inscribió en el RUT, ¿ok? ¿Qué pasó? Que la DIAN realizó un programa de fiscalización por sectores económicos, y encuentra el día 20 de mayo de 2021 que ha iniciado, este señor Heraclio Romero, ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de la obligación. ¿De cuál? De inscribirse en el RUT. ¿Ok? Entonces no cumplió con esa obligación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el monto que debe pagar por sanción? Entonces, ¿qué características se encuentran ustedes en este ejemplo? Lo primero que hay que decir es que la DIAN tiene la potestad de realizar esos programas de fiscalización. Y digamos que cada vez, y eso hace parte del proceso de modernización de la DIAN está cada vez ampliando más su planta personal, y dentro de su planta
pues digamos que hay muchos inspectores y personal que es preparado para hacer este tipo de visitas. Entonces, la DIAN coge y organiza primero por sectores, dice, ok, hoy vamos a tomar todos los sectores de abarrotes, ¿ok? Y comienzan a hacer sacan un reporte de cuáles son los establecimientos que se dedican a esa actividad y van y los visitan, ¿ok? Entonces, dicen, ustedes cogen tal sector, ustedes tales otro, y así de esa forma, eso lo hacen por ciudades, lo hacen por municipios, pero digamos que la cobertura es a nivel nacional. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace la DIAN es ir y revisar que las personas estén inscritas en la DIAN, que su RUT esté visible al público, que la dirección coincida con la que aparece en el RUT, etc. Entonces, eso digamos que sería lo primero. Lo segundo es que estamos hablando de que es un espacio físico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una tienda de abarrotes. ¿Y qué pasa si es una tienda, si es un espacio físico? Pues que me aplica este tipo de sanción. Un día por cada mes de atraso, ¿ok? Y si no tuviera una tienda física, sino una tienda virtual, pues sería una VT por cada día de atraso. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces tenemos que, hay un formatico, yo utilizo casi siempre este formato que lo descargué de Actualícese, y dice sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? La fecha en la cual nace la obligación de inscribirse en el RUT, tenemos la fecha en la que se liquida la sanción y aquí la plantilla, me hace automáticamente el conteo de días, ¿ok? Ya les explico la fórmula. Me dice cuál es el valor de la VT que aplica, estamos hablando del año 2021, en ambos casos, porque el señor tenía la obligación de inscribirse en enero del 2021 y la DIAN le hizo la inspección en mayo del 2021. Entonces, la VT que nos corresponde es la del 2021. Sanción para quienes tengan establecimiento, sede, local, negocio o oficina. En este caso aplica es esta. Si tuviéramos un establecimiento virtual, sería una sanción para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio o oficina. ¿Listo? Entonces, lo primero es fecha en la cual nace la obligación, 18 de enero del 2021. Segundo, la fecha en la que se liquida, 20 de mayo de 2021. ¿Ok? Que son las dos fechas claves que me muestra ahí el ejemplo. ¿Cuántos meses o fracción de mes hay que liquidar ahí? Pues básicamente hay que utilizar esta formulita. Redondear punto más, entre paréntesis doble, días 360 sobre el rango, digamos que aquí me dice que es D16, suponga que este es el D16 al D17. Este es el D17 y lo divide entre 30 y me lo redondea al siguiente decimal. Me lo redondea al entero siguiente. Entonces, ¿por qué al entero siguiente? Porque la sanción me dice mes o fracción de mes, ¿ok? Entonces, digamos que aquí en este caso, si yo llevo 15 días sin haberme inscrito, pues digamos que la fórmula me va a redondear un mes de sanción. ¿Listo? Eso es lo que hace básicamente ese cero. Redondeármelo al siguiente entero. ¿Cuál es el valor de la VT de 2021? 36.308. Y en ese orden de ideas, ¿cuál creen que sería la sanción? Con estos datos, ¿cómo lo calcularían? Profesor, no sé si en ese caso la sanción sería el cierre del local, ¿no? ¿Tiene establecimiento? Exacto. Estamos haciendo énfasis a esta sanción. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos días serían los de sanción? Los cinco. 5. Exacto, los 5 días. ¿Por qué? Porque la norma me dice que es por el término de un día por cada mes de atraso. Eso es lo que me va a correr. Y como ya me liquidó la fórmula que son 5 meses y es un mes, un día por cada mes, pues si me da 5, el tiempo que va a estar clausurado esa tienda va a ser por el término de 5 días. ¿Ok?
Muy bien, espérame, yo le voy colocando aquí los punticos a Luis y a Marianquis. Ok, listo. Entonces, y suponga que tienes un establecimiento virtual. ¿Cuánto sería la sanción? 181.540. Ok, perfecto. Muy bien, Marco. Muy bien, entonces, básicamente este sería la sanción. Aquí hay una excepción a la norma. Recuerdan que anteriormente habíamos hablado que todas las sanciones tributarias digamos que les aplica una sanción mínima. Por ejemplo, usted presentó tarde, de forma extemporánea, la declaración de renta y usted hace el cálculo y le dio 200.000 pesos que tiene que pagar de sanción. La norma dice, usted no va a pagar 200.000, usted va a pagar la sanción mínima, que son 10 VTs. Entonces, si la VT está por el orden de los 45.000 pesos, lo mínimo que usted debe pagar de sanción son 450.000. Aquí para el RUT no aplica eso. Por eso aquí dice, no hay lugar para sanción mínima, ver el artículo 639 del Estatuto Tributario, y dice que aquí aplica la reducción de sanción que está prevista en el artículo 640 del Estatuto Tributario, ver parágrafos 3 y 4 de dicho artículo. ¿Okay? Entonces, aplica tanto la reducción de la sanción y no aplica aquí la sanción mínima. Es decir, lo que yo tendría que pagar en caso que tuviese mi negocio de forma virtual sería 181.540 pesos. ¿Ok? Ahora, eh, ¿será que sí está bien liquidado? Y ya Pero si tiene los aplica la punticos. reducción, pero si aplica la reducción de la sanción, ¿cuál sería la reducción? Ok, ahorita lo vemos con otro ejemplo. Pero por ahora, tal cual los 182.540, ¿tú crees que está bien liquidado? ¿Faltarían los intereses? Digamos que no, ahí no es tanto. ¿Qué tal si leen esto? Profe, ¿será porque Dime. dice que es un VT por cada día de atraso y no por mes? Exacto, Marianquis. Muy Ah, bien, muy bien. Esa es la razón. Entonces, aquí hay la norma que dice sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT. Ahí explica lo que hemos estado hablando. Y la sanción para este caso equivale a 5 días porque es un establecimiento físico. ¿Ok? Este valor está mal. Los 182.540 no aplica porque no se trata de tomar los 36.000 por los 5. Ahí yo debo hacer el conteo de los días, ¿ok? Porque aquí la liquidación es clara. Me dice, ok, si es un espacio físico, se le cierra un día por cada mes de atraso. Pero si no tiene establecimiento, es una multa de una VT por cada día de atraso. Entonces yo tengo que convertir estos 5 meses en días. Obviamente aquí tendría que contar los días que son y proceder a realizar la respectiva liquidación. ¿Ok? Entonces digamos que este caso eh, es importante tenerlo claro porque nos va a generar ese tipo de inconveniente. Entonces yo aquí lo cuento, esta es la fórmula para contar los días. Entonces redondear punto más, paréntesis doble, días 360
¿sí? Del mismo rango del D16 al D17 y me lo redondea, ¿ok? ¿Cómo era la anterior fórmula? Ah, bueno, esta es la que me da los 122 días, ¿listo? La anterior fórmula era de esta manera, días 360 por el rango de las fechas sobre 30 y me lo redondea. Entonces, así me lo calcula por meses, me lo redondea al mes o fracción de mes. Y para hacer por días, se hace utilizando esta fórmula. ¿Listo? Entonces, estos 122 por 36.308, ¿cuánto nos da? Bueno, ya aquí, aquí sería, si tuviéramos el establecimiento abierto al público, en espacio físico sería por los mismos 5 días, pero como estamos haciendo el cálculo para buscar cuánto debería pagar si no tuviera espacio físico, el local físicamente, sino un local virtual, pues la multa, imagínense lo que me sale, 4.429.576 pesos. Esto allá en Perú son soles, Marco, o el dólar. Soles. Ok. Entonces, pues no sé cómo estará el peso en conversión al sol. Bueno, creo que no sol. Entonces, pues esto es carísimo Sí, acá. bastante. Esto equivale como a $1.000, un poquito más de pronto, más de $1.000 de sanción, simplemente por no haber cumplido con la inscripción en el RUT y me aplica una sanción de los 122 días. Entonces, ¿claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, bien. Están las dos fórmulas tanto para calcular los días como para calcular los meses. ¿Listo? Los conteos que se hacen. Bueno, miremos otro caso. Este otro ejemplo me habla acerca de el otro tipo de sanción por no inscribirse en el RUT antes de... Ah, perdón. Continúa acá. Me dice, cuantía, clausura del establecimiento, sede local negocio por un día, por el término de un día por cada mes de atraso o una multa de una VT por cada día de atraso para quienes no tengan establecimiento, sede local o sede local negocio u oficina. Entonces me dice, este es otro caso, el señor Gildardo Tanche decide vender ropa a domicilio sin establecimiento comercial abierto al público. Se matricula en Cámara de Comercio el día 26 de abril de 2021, pero no se inscribe en el RUT. Y la DIAN realiza un programa de fiscalización por sectores económicos y encuentra que el día 29 de junio de 2021, que el señor ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál es el monto que debe pagar por sanción? Ahora, usted me dirá, pero ¿cómo hizo la DIAN para darse cuenta? Pues básicamente, la DIAN revisa o hace el cotejo contra Cámara de Comercio y ahí puede identificar si el negocio es una tienda virtual, si tiene una página web o este tipo de cosas y por ahí lo va identificando. Entonces, porque pues digamos que si no, en el supuesto caso que no aparezca inscrito, pues ¿cómo lo va a contactar? ¿Ok? Pero si esta persona sí cumplió con el deber de registrarse por lo menos en Cámara de Comercio, pero le hace falta el RUT, pues digamos que a través de la Cámara de Comercio, la DIAN tiene cómo identificar. ¿Ok? Ahora, la DIAN no es que mire tanto esto con mucho detenimiento, o sea, tiene que ser la persona más de malas del mundo, pues como para que lo identifiquen de esa, que está desarrollando esa actividad y todo este tipo de cosas. Eh, pero digamos que hay casos en los que yo conozco que las personas les aplican ese tipo de sanción simplemente por el hecho de no estar inscritos a pesar de tener un establecimiento netamente virtual. Entonces, pues hay que tener mucha precaución frente a eso. Ahora, bueno, entonces, ¿cuál es el monto que debe pagar por sanción? Entonces, ¿qué identifican ustedes acá? ¿Qué características tiene este ejemplo? Que es virtual. Perfecto, virtual, listo. Eh, y aquí entonces, al ser virtual, ¿qué sanción le aplica? Los La días. de una VT por cada día de atraso, Ajá. profe. Perfecto, muy bien, eso es. Entonces, ¿cómo sería? Nuestra misma plantilla, la fecha. Entonces, 26 de abril, cuando iniciamos actividades. ¿Cuándo nos descubrió la DIAN? El 29 de junio del 2021. Si es así, ¿qué debemos contar? ¿Meses o días? Días.
Días. Perfecto. Días. Muy bien. Entonces utilizamos la fórmula de redondear más días 360 por el rango de fechas y lo redondeamos. Entonces me quedan 63 días, es lo que hay de diferencia entre estas dos fechas. ¿Cuál es el valor del OVT 2021? 36.308. Entonces, sanción para quienes tengan establecimiento, aquí no aplica, ¿sí? Pues debería ser, si estuviéramos contando, si este fuera un establecimiento físico, pues lo liquidamos con la fórmula para redondear los meses y nos daría 3 meses. Y aquí, como no es por meses, sino por días, porque es un establecimiento virtual, la sanción que aplica es los 63 días por los 36.308 pesos. Esa es la sanción y eso equivale a 2.287.404 pesos. La norma, bueno, aquí la sanción equivale al pago de, la sanción para este caso equivale a un pago de una sanción por 2.287.404. Otro ejemplo, por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera esa actualización. Bueno, este es perdón, me equivoqué, por no exhibir el RUT en un lugar visible al público. Entonces, ¿cuál es la cuantía en este tipo de casos? Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de inscripción en el RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA, se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. ¿Ok? En este tipo de casos, digamos que hay que tener presente que la sanción para este tipo de infracciones es la equivalente a 10 VTs, ¿ok? Es decir, la sanción mínima. Entonces, nos dice que el señor Bernardo Gutiérrez es dueño de una peluquería y se encuentra matriculado en Cámara de Comercio e inscrito en el RUT bajo el régimen simplificado desde el 6 de mayo de 2021. La DIAN hace un programa de fiscalización el 27 de agosto de 2021 que se llama cumplimiento de deberes formales, y encuentra que el señor Bernardo exhibe en un lugar visible la matrícula de Cámara de Comercio, pero no aparece por ninguna parte del RUT. Entonces, le aplica una sanción. ¿Cómo la debemos liquidar? Entonces, nos dice acá que la sanción relativa al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIT, este artículo fue modificado por este artículo, por el segundo, por el inciso 2, dice sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA, le equivale una sanción de 10 VTs. Ahora, para eso, pues simplemente miramos, digamos que él se inscribió el 6 de mayo de 2021 y lo descubrieron el 27, cuando le hicieron la visita fue el 27 de agosto de 2021. Entonces, eso ya, digamos que ahí no hay necesidad de ponernos a contar días porque la sanción es estándar para todos. Aquí usted pudo haber durado 2 años y la sanción es igual, las 10 VTs. Ahora, tenga en cuenta que si estamos haciéndola, aquí pudo haber dicho 2023. Si dice 2023, aplica el valor de la VT del año 2023. Esta es la correspondiente al 2021. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente, porque el valor de la VT cambia cada año. ¿Listo? Entonces, el valor a pagar es el correspondiente a la sanción mínima que equivale a 363.000 pesos, que es lo mismo que las 10 VTs. Solo que aquí nos daría, bueno, para el tema del valor de la VT, siempre el gobierno la redondea, ¿sí? Pues como para no ponerse a manejar cifras más, digamos que se le complique más realizar los cálculos. Entonces, por lo general, la DIAN tiene una tablita en donde dice, ok, esto debería dar 363.080 pesos. Entonces, quitémosle los 80 y queda solamente en 363.000 pesos. Es lo que hace básicamente la DIAN con ese tipo de liquidaciones. Entonces, claro, este tipo de ejemplo, por no exhibir el RUT, es 10 VTs. El anterior era hacer el conteo de días o de meses, dependiendo si era un establecimiento físico, un establecimiento abierto al público o un establecimiento virtual. Y ahí cambia. Pero acá la sanción es la misma, equivale siempre a las 10 VTs. ¿Listo? Viene otro caso que es
por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. ¿A qué hace referencia? A que usted de pronto cambió de domicilio o bueno, cambió de sitio físico el establecimiento que tenía abierto. Entonces ya no lo tiene en la dirección cuando lo abrió por primera vez, sino que de pronto lo compraron esa casa y usted se trasladó 2 cuadras más adelante y eso hizo que cambiara la dirección. Pero a usted se le olvidó actualizar ese root. Entonces, para ese tipo de casos, cuando uno no actualiza la información dentro del mes siguiente, porque aparte de eso, la DIAN le da un mes para que se actualice. Entonces, eso también genera una sanción. En este caso, la sanción es una VT por cada día de retraso. Entonces, cuantía, sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas al RUT, se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o a la actividad económica de esa persona, la sanción será de 2 VT, se le duplica, ¿ok? Entonces, cuando sea temas de dirección, temas de datos de contacto, ni por el chira se le vaya a olvidar actualizar esa información en el RUT, porque va a tener una sanción muy alta, ¿ok? Entonces, miremos un caso. Nos dice, el señor Virgilio Barco está registrado en el RUT como asalariado y decide vender mercancía el día 16 de agosto de 2021, la cual genera más del 80% del total de sus ingresos. El señor Barco presenta declaración de renta sin actualizar la actividad económica en el RUT y la DIAN genera un requerimiento para sancionarlo el día 20 de octubre de 2021, al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio que ejerce esta actividad comercial. Entonces, ¿cuál es el monto que debe pagar por la sanción este señor? ¿Qué está incumpliendo él acá, en este caso? La actividad económica, profe, entonces serían 2 Exactamente. VTs por cada día. Perfecto, muy bien. Esa es la sanción. Entonces, miremoslo de la siguiente manera. Entonces, por no actualizar la información dentro del mes siguiente, entonces nos dice, eh, bueno, aquí fecha desde la cual se debía actualizar la información, 16 de agosto de 2021, fecha en la que se liquida la sanción, 20 de octubre de 2021, días, porque nos manda a liquidarlo en términos de días, porque le va a cobrar una sanción diaria equivalente a una VT. Entonces, aplicamos esta fórmula, nos da 64 días, el valor de la VT 36.308. ¿Cuál es la sanción por no actualizar esa información? 2.323.712. Pero nos dice en el renglón de abajo, sanción si entre la información que no se actualizó está la dirección o la actividad económica del obligado. ¿Será que se aplica? Sí aplica. ¿Qué aplica? Perfecto. Entonces es el doble, ¿sí? Porque ya este es el valor correspondiente a una VT. Si usted multiplica estos 64 por estos 36.000, le da estos 2.323.000. Pero como él cometió fue el error en no actualizar, fue el dato de la actividad económica. En este caso no se habla de una VT, sino de 2 VTs. Por ende, al señor le sale en 4.647.424 pesos. ¿Ok? Entonces, la sanción equivale a los 4.647.000 pesos. ¿Listo? Eh, vamos a mirar una cosita. Antes de seguir con este ejemplo, quiero hacer lo siguiente y es, aquí nos habla acerca de que hay lugar a la reducción de la sanción prevista en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, miremos qué dice ese artículo 640 del Estatuto Tributario para mirar cómo viene quedando esa reducción de esa sanción. ¿Ok? Entonces,
Entonces, el 640 me habla aquí de otras sanciones, ¿sí? El 642 me habla acerca de independencias de procesos. El 641, bueno, eso ya habla de otras cosas. Entonces, eh, básicamente, aquí me indica que el agente retenedor o el responsable del... ay, ¿sí? Me habla que el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas que mediante fraude disminuye el saldo a pagar. Ay, espérame, porque este no es 640, es este. Perdón, es este. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Eh, Nos dice que eh, este fue un artículo que fue modificado por esta ley, la ley 1819 del 2016. Esto es simplemente un dato coctelero. Esta ley 1819 ha sido la reforma tributaria con más cara de reforma estructural en todo el mundo de reformas tributarias que se sacan en Colombia casi que cada 18 meses. Esta ha sido una reforma que tuvo esos tintes de estructuralidad, cambió muchas cosas de forma y eso hace que todavía estén muchos artículos de esa ley vigentes hoy en día, porque tuvo ese impacto. ¿Ok? Cierro el dato. Entonces nos dice aquí lo siguiente. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto, se deberá atender lo dispuesto en el presente artículo. Dice, cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, primero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley en tanto ocurran las siguientes condiciones. Entonces, yo debo, digamos que si es, yo debo, cuando voy a liquidar una sanción, yo debo siempre acudir a este artículo 640 porque él me dice, oiga, no sea tan bobo, ¿sí? Si usted, digamos que el gobierno ha abierto esa ventana con el propósito de decirle, mire, yo sé que los contribuyentes cometen errores, hacen mal las cuentas, de pronto por el hecho de no pagarle a un contador, ellos mismos, los contribuyentes mismos, hacen su declaración y ahí se cometen muchos errores. Pero a la DIAN tampoco le conviene como ponerse tan estricta y decir, no, pero si usted no me pagó, entonces yo le voy a clavar una sanción de no sé qué. No, la DIAN lo toma suave y le dice, mire, no se preocupe, yo sé que usted está en este tipo de sanciones, pero recuerde el artículo 640, haga uso de ese artículo 640. Entonces usted se viene al artículo 640 y comienza a decir, listo, miremos a ver qué es. Me dice, ay, puedo reducir la sanción. ¿Cuándo? Ok, me dice que la puedo reducir en un 50% del monto previsto en la ley en tanto ocurran las siguientes condiciones. Entonces yo empiezo a buscar en esas condiciones cuál me aplica. La primera, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Entonces, si yo de pronto no actualicé el ROT y esta es la primera vez que me pasa, yo aplico a esa sanción, a esa reducción sanción, que es del 50%. Es decir, si aquí en el ejercicio teníamos que la liquidación era de 4.464.000, perdón, 4.647.424 pesos, y acudo al artículo 640 del Estatuto Tributario, me dicen, no sea bobo, pues no pague todo ese monto, pague apenas la mitad, porque aquí usted se puede acoger a este artículo, al 640, ítem 1, literal A, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Ahora, ¿qué pasa si hace un año usted tenía que actualizar la dirección y no la actualizó? Es decir, hace 3 años lo descubrieron cometiendo la misma acción y hace un año le descubren otra vez que, hombre, no volvió a actualizar la dirección, se trasladó del lugar físico y con todo y eso, a sabiendas que ya lo habíamos sancionado una primera vez, ahora vuelve y comete el mismo error. ¿Será que en esa segunda ocasión yo tengo el chance de poder reducir la sanción? Pensaría que no, profesor, porque dice dentro de los 2 años anteriores, ¿no? Perfecto. Pero mira el segundo punto, dice,
La sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones, que dentro del año anterior, año anterior, a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, no se hubiera cometido la misma. Entonces, aquí, digamos que yo hace un año, eh, digamos que ya había, digamos que soy reincidente, ¿sí? Y me está diciendo que si hace un año yo no cometí esa sanción, puedo acogerme a este tipo de sanción. Ya no voy a reducir el 50% que tenía opción en el primer punto. Aquí ya la sanción se me reduce, apenas me va a reconocer un 75%. ¿Ok? Entonces, digamos que en este tipo de situaciones se puede presentar eso. Pero volvamos al primer escenario, en donde me dice, reduzca la sanción al 50% si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Entonces, suponemos que no hemos cometido ningún tipo de sanción, ningún tipo de incumplimiento para con la DIAN dentro de esos 2 años. Y me dice literal B, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. ¿Qué me está diciendo ahí? Tácitamente, la DIAN me está diciendo, oiga hermano, mire, yo sé que usted pudo haber cometido errores, ¿sí? Se pudo haber hecho un mal cálculo, pudo haber hecho una liquidación usted mismo y eso incurrió en errores, ¿sí? Pero lo más conveniente es que usted mismo sea quien se dé cuenta del error y lo corrija. No espera que yo, DIAN, le emita un emplazamiento, le emita un requerimiento, le emita una liquidación de aforo, porque ahí ya no le aplica esta reducción sanción. Esta reducción sanción aplica simplemente si yo he hecho un ejercicio de autoevaluación y me doy cuenta y me antepongo o le gano a la DIAN en yo decir, oiga, me equivoqué, yo mismo voy a corregir. Y aplico a este tipo de descuento. ¿Ok? Esto aplica para la mayoría de las sanciones que contempla aquí el estatuto tributario. Entonces hay que tener presente eso, porque si ya me emplaza, si ya la DIAN me detectó y fue y me llamó y me dijo, hey, pilas, porque usted ya ahora tiene una sanción por no haber, eh, qué sé yo, actualizado la dirección en el RUT. Entonces, en ese tipo de casos, ya hay un pronunciamiento por medio de la DIAN y ya eh, digamos que ya no tengo cómo aplicar a este tipo de descuento. ¿Ok? Lo mismo aplica con la otra sanción, donde me dice que se puede reducir al 75% si es que dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Pero siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Y me dice que cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones. Que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y ésta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Y mire que este es condicionante, o sea, se deben cumplir ambos. Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Cuarto, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones, que dentro de los 2 años anteriores que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y ésta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme y que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que puede ser, mire, aquí en estos me dice, aplica al 50% de la reducción de la sanción siempre y cuando en los 2 años anteriores no haya cometido esa acción y además que no haya sido notificado por la DIAN. ¿Sí? Entonces, que usted mismo hizo el ejercicio y se dio cuenta del error y usted mismo lo subsanó y pagó la sanción y pudo acogerse a esta reducción. Pero más adelante me dice, ahora, usted puede acudir a una reducción del 50% de la sanción si dentro de los 4 años, a la fecha de la comisión de esta conducta sancionable, usted no hubiera cometido la misma. O sea, me da doble de tiempo. Pero me dice, y que como ya hubo un pronunciamiento de la DIAN
Y ya la DIAN me dijo, señor, usted me está debiendo usted me está debiendo 6 millones de pesos por esta sanción. Como usted no como usted no se liquidó, como usted no se hizo ese autoexamen, esa autoliquidación, entonces yo se la hago y usted me debe esos 6 millones de pesos. Entonces me dice, si la sanción es aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente, entonces yo acepto, yo no peleo, yo no digo nada, no me voy a ir a juicio y que eso se dilate y que después me cobren intereses y que existe la posibilidad que yo gane, ¿sí? Si usted está seguro que puede ganar ese caso, peléelo, ¿sí? Si no, no lo haga, si no, es mejor corte por lo sano, pague lo que tenga que pagar, acójase a este tipo de beneficios y sale esa sanción de una vez, ¿ok? Entonces, hay que tener presente eso porque la sanción de la DIAN pues, es mucho más fuerte, pero también, digamos que me puedo acoger a un beneficio siempre y cuando llega, ok, señor DIAN, yo acepto, no hay ningún problema. Pero si usted responde al requerimiento y dice, no, señor, yo no hice eso, yo mire que le demuestro que yo sí había actualizado la dirección en el root, ok, ya entrarán ahí a dirimir el caso. Conozco casos en donde el tema se ha ido hasta lo contencioso administrativo, ¿sí? Hasta el Consejo de Estado en donde llegan allá los casos y es el Consejo de Estado quien decide qué significa el Consejo de Estado. Entonces, pues básicamente yo como contribuyente me, me tiene una pelea con la DIAN, ¿sí? Entonces uno dice, miércoles con la DIAN, pero la DIAN es el Estado. ¿Cómo voy yo a pelear contra el Estado? Pues sí, hay leyes que lo protegen a usted como ciudadano, pero que también vela por los derechos del Estado. Entonces, en Francalit me dice, mire, vamos a encontrarnos en un escenario en donde la cancha es totalmente nivelada. Yo, eh, Consejo de Estado, decido en derecho quién tiene la razón, si el Estado o si la tiene usted, señor contribuyente. Y ha habido casos en donde lo gana el contribuyente. Entonces, digamos que es un tema que se puede pelear, se puede sacar adelante, pero es mucho más desgastante, ¿sí? Y pues básicamente eso le implica a usted tener abogado, pagar honorarios. Entonces, digamos que le sale más caro el tema, pero hay ocasiones, digamos que en los que sí vale la pena hacer ese tipo de esfuerzo porque lo amerita. Digamos que la multa es muy alta, cuando son temas de pronto de eh, elusión tributaria, las sanciones tienden a ser muy altas porque la DIAN interpreta la ilusión como un acto hecho adrede por el contribuyente en donde lo que él está buscando con esa ilusión es simplemente pagar menos impuesto o, en el peor de los casos, no pagar el impuesto. Entonces, digamos que entra uno ahí en un conflicto bastante complejo con la DIAN, pero se puede dar la pelea sin inconveniente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que tener presente en este artículo 640, porque en todos, digamos que tenemos la posibilidad de acudir a esa reducción sanción y evitarnos, digamos que poder pagar algo, un valor mucho menor. ¿Listo? Vuelvo aquí a mi presentación. Entonces, bueno, por no actualizar la información, bueno, este era el que ya habíamos hecho, los 2 millones, pero como era un dato que era la dirección, la actividad económica, entonces se me duplicó la sanción. Pero si yo antes de los 2 años no había cometido esta misma infracción, yo puedo reducir esto a la mitad. ¿Listo? Bien. Otro caso, me dice la señora Yesenia Ortiz, está registrada en el RUT como comerciante al por menor. La DIAN produce un requerimiento para sancionarla al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio por visita ocular la existencia del establecimiento y comprueba que la actividad se desarrolla en otro sitio, es decir, no actualizó la dirección. Entonces, digamos que aquí en este tipo de casos, básicamente de lo que se trata es que la DIAN la sanciona con base en que identifica que la actividad comercial no se está desarrollando en el sitio donde la persona tenía relacionada la dirección en el RUT. Entonces, básicamente lo toma como un dato falso, incompleto o equivocado por parte del inscrito o del obligado a inscribirse, que ese es el cuarto escenario.
Y digamos que ante esta situación, la DIAN se encuentra facultada para imponer una multa equivalente a 100 VTs. ¿Ok? 100. ¿Por qué? Porque esto para la DIAN es delicado. Esto es lo que obliga, si usted no quiere ganar una sanción de 100 VTs y multiplique los 100 VTs por cada una de por el valor de la VT, digamos, del 2023, pues imagínese el monto que le va a salir. Entonces, es mucho mejor tener esas fechas, tener bien claro el día que usted cambie de actividad, el día que usted cambie de domicilio, el día que cambie de correo electrónico, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Todo ese tipo de datos que son sensibles, pero que resultan ser de contacto, si no se actualizan, le aplica este tipo de sanción, 100 VTs. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la cantidad, es que me quedó al revés la animación. Entonces, sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito del obligado a inscribirse en el RUT, se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. Entonces, frente a este caso, pues es simple, me dice que la señora está desarrollando su actividad en otro lugar diferente al que tiene relacionado en el RUT, pues simplemente se identifica en qué año en qué año la detectó la DIAN, toma ese valor de la VT, en este caso el 2021, y lo multiplica por las 100 VTs y le da 3.630.800 pesos. Aquí, nótese que en este ítem puntual, aquí no aplica la reducción sanción. ¿Ok? No hay lugar a la reducción de sanción prevista en el artículo 640. Es de las pocas sanciones. ¿Por qué? Porque la DIAN lo que necesita es obligar a que nosotros como contribuyentes mantengamos esos datos completamente actualizados. Si no lo actualizamos, la culpa es nuestra y nosotros somos los únicos responsables de eso. Y partiendo de ese hecho, la DIAN dice, no, pues tampoco va a ser alcahueta. Si para mí es tan importante el hecho de tener unos datos correctos para poder contactarme con el contribuyente, pues no lo voy a alcahuetear el hecho de que él no los actualice y por eso yo le doy una reducción de la sanción. Entonces, creo que es la única en la que no aplica este tipo de reducción sanción. ¿Listo? Se le va a pleno los 3.630.800. ¿Listo? Bueno, aquí dice la entidad PYME-SAS, que opera desde el año 2020, en la Asamblea General de Accionistas reunida el 31 de marzo de 2022, decidió cambiar su representante legal suplente. Dicho cambio aplicaría desde el 1 de abril de 2022, pero hasta la fecha, 6 de octubre de 2022, no ha realizado la actualización respectiva en el RUT. ¿Listo? ¿Por qué hay tantas fechas? ¿Quién me puede decir eso? Profesor, yo lo que veo es porque es una entidad legal y hay un órgano de gobierno corporativo que es la Asamblea General de Accionistas que nombra representantes legales, ¿no? Y Sí. esos cambios entran en vigencia en los periodos que termine pues, la Asamblea de Accionistas, ¿no? Entonces, en tanto, debería actualizarse en esos datos, ¿no? Ok, digamos que sí en parte, pero ¿por qué? Digamos que aquí me dice, en la Asamblea General de Accionistas, la Asamblea se reunió el 31 de marzo de 2022 y decidió cambiar su representante legal suplente. Entonces, digamos que es mi obligación como entidad, como persona jurídica, actualizar esa información dentro del RUT. Y me dice, ese cambio se aplica desde el 1 de abril. ¿Por qué será hasta el 1 de abril? Porque es la fecha en que, yo lo que veo es que las asambleas de accionistas por lo general, digamos, sesionan 31 de marzo aproximadamente cada año, ¿no? Y Sí. entonces hacen estos cambios que entran en vigencia por lo general en abril de cada año. Ok, pero entonces digamos que la respuesta es porque la norma dice que yo tengo un mes después, tengo hasta un mes de plazo para hacer esa actualización en el RUT. Por eso es que aquí empezamos a tomar la fecha con la cual debemos hacer la liquidación de la sanción. No es 31 de marzo, ¿ok? Es 1 de abril. Porque la norma me dice que yo
tengo ese mes de plazo, tengo ese espacio de tiempo de un mes para poder realizar esa actualización. Por eso entonces no arrancamos a contar los días o los meses de la sanción desde el 31 de marzo, sino desde el 1 de abril de 2022. Y la fecha en la cual se dieron cuenta en la DIAN fue 6 de octubre de 2022. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos liquidar este tipo de sanciones? Pero igual, Luis, ahí te coloco los puntos, ¿no? Y todos los que han participado les coloco los puntos. ¿Listo? Entonces me dice lo No, sí, siguiente. profesor, y que tiene también lógica, ¿no? Que en teoría hasta el 31 de marzo el representante legal que estaba nominado estaba vigente, ¿no? El cambio también Exacto. aplicaría desde la fecha en que lo determine la asamblea, ¿no? Exactamente, Luis. Así es. Entonces me dice, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál sería el monto de la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho generador por parte de esta entidad inscrita en el RUT? Entonces me dice, ojo, numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tomamos la fecha desde la cual se debía actualizar la información. Ay, yo le puse aquí 1 de mayo. Era 1 de abril, ¿cierto? Sí, 1 de abril. Ah, bueno, perdón. Ese cambio aplica desde el 1 de abril. Entonces, mire que fue 31 de marzo y el 1 de abril ya debía ejercer funciones ese representante legal suplente. Entonces, yo tengo un mes de plazo para hacer el reporte para hacer la actualización dentro del RUT. Por eso arranca desde el 1 de mayo. ¿Ok? Ahí me había confundido, perdón, porque estaba pensando que después de marzo venía otro mes y luego sí abril y me confundí. Pero la liquidación arranca desde el 1 de mayo, ¿sí? Porque tengo ese mes de plazo para poder actualizarlo. ¿Y cuál fue la fecha en la que me descubrieron? El 6 de octubre de 2022. Es decir, tengo 155 días de retraso eh, por no haber reportado esa situación al RUT. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la sanción? Me dice que el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario señala que se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Por lo tanto, la liquidación de la sanción por no actualizar en el RUT el nombre del nuevo representante legal suplente en la entidad PYME-SAS será de 5.891.000 por simplemente tomar estos 155 días, calculo o hago el cálculo con base en la VT correspondiente al año 2022 y me da los 5.891.000 pesos. ¿Ok? Espérenme ver aquí. Ok, entonces, bueno, me dice aquí, ¿cómo se registra contablemente ese tipo de sanciones en la contabilidad? Entonces, esas sanciones tributarias se contabilizan como un gasto, ¿ok? ¿Por qué como un gasto? Porque si yo lo llevo como un costo, lo podría deducir de renta, ¿ok? Y las sanciones no son deducibles, por ende, tienen que ser llevadas como un gasto que no son deducibles de impuesto. Entonces me dice, se contabiliza como un gasto, el cual tendrá un tratamiento de no deducible en la declaración de renta del contribuyente. Y este gasto se registra contra la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo al momento del pago. Se hace de la siguiente manera. La cuenta gasto por sanciones tributarias, la 5395 por 5.891.000 al débito contra la 1110 efectivo y equivalente al efectivo bancos, 5.891.000 pesos. ¿Ok? Importante esto, tenerlo en cuenta, que esas sanciones tributarias no son deducibles. O sea, esto yo no lo puedo descontar al momento de ir a presentar la declaración de renta. No es deducible, por ende yo no puedo disminuir el monto de renta a pagar. No puedo disminuir la utilidad. Listo ahí, entonces eso desde el punto de vista de las sanciones que tienen que ver con el tema del RUT. ¿Listo? Este de los actos administrativos, pues ya habíamos hecho un video frente a esto para que lo puedan repasar.
y vamos a meternos con unas sanciones. Esto es mucha norma, ¿sí? De pronto es lo cansón a nivel de procedimiento tributario y al ser tanta norma, pues digamos que es susceptible de muchos cambios cuando hay una nueva reforma tributaria. Por eso el hecho de que yo los pongo a comparar diferentes reformas tributarias y determinar qué fue lo que cambió, porque en términos de artículos y de nuevas normas, nuevas leyes, cambian muchas cosas dentro del procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces todo esto, esto ya lo habíamos explicado. Bueno, en este sentido, si un contribuyente, bueno, aquí explicaba lo del artículo 640 del Estatuto Tributario, entonces explico cómo se hacen esas reducciones de las sanciones. Eso está en el video. Bueno, aquí sí, dentro del video también les colocaba, por favor, leer este tipo de temas: la eficacia de las declaraciones de retención, la solicitud de declaración no presentada por parte del representante legal, la reserva de la información contenida en las declaraciones, los intereses moratorios, que esto vamos a hacer ejercicios, y ¿qué pasa cuando hay fallas en el portal de la DIAN? Pues que eso no exonera de intereses moratorios, porque por lo general uno dice, no, esperemos que está congestionada la DIAN. Lo que pasa es que siempre dejamos todo para última hora y esa es una mala costumbre de nosotros los colombianos. Entonces, al dejar eso para última hora, pues todo el resto de la población también lo hace, lo deja para última hora y es cuando se satura la plataforma. Y pues ellos dicen, sí, pues muy de malas, usted tenía más plazo y solamente que lo dejó para última hora y convergen a esa última hora, convergen todo el resto de contribuyentes y pues por eso yo no le voy a exonerar los intereses moratorios. Aunque hay ocasiones en donde la DIAN sabe que son temas que pues digamos que debido a fallas técnicas propias de la DIAN, pues en ese caso sí saca una documentación, la socializa con las personas diciéndole, mire, hubo problemas tantos días, estuvo por fuera la herramienta, entonces se corre el plazo, ellos lo amplían, pero digamos que eso sale a nivel de decreto propio de la DIAN. Reducción de sanciones, esto también está ahí dentro del video. Vuelvo y digo, es mucha norma, pero por más de que usted trate de ponerla lo más bonito posible, es cansón. ¿Listo? Entonces, porfa, les recomiendo eso porque aquí hacemos énfasis de ese artículo 640, que es lo que tiene que ver con todo el tema de la reducción de sanciones. ¿Listo? Todo esto, chan, chan, chan. Y aquí entonces vienen los tipos de sanciones. Entonces, digamos que frente a perdón. Frente a este tipo de sanciones, digamos que hay que tener presentes muchos aspectos y como es tanta norma, tanta teoría que cubre este tipo de situaciones, pues digamos que se hace un poco más delicado. Pero bueno, entrando aquí a lo que son los tipos de sanciones, al entrar ya todo lo que tiene que ver con el tipo de sanciones, hay que empezar por decir que las sanciones, eh, esas sanciones que están relacionadas o que tienen que ver con declaraciones tributarias, se encuentran establecidas entre los artículos 641 al 650 del Estatuto Tributario. Digamos que ese es el rango de artículos que cubren todas las sanciones que tienen que ver con declaraciones tributarias. Declaración del IVA, declaración de retención en la fuente, declaración de renta, todo está enmarcado en ese rango de artículos, 641 al 650. Hay algunos de estos artículos que fueron modificados o algunos también fueron derogados por la ley 1819 de 2016, que es la norma, que es esa reforma tributaria que ha sido la reforma con más características estructurales. ¿Ok? Creo que cada reforma tributaria tiene un aspecto por el cual se destaca. Hay reformas que buscan, digamos que, generar empleo, ¿sí? Hay otras reformas que buscan incrementar el recaudo. Hay reformas que buscan, digamos que el tema de mm, todo lo que tiene que ver con, se me fue la palabra, Mm, reformas tributarias que van orientadas a
facilitar un poco la normatividad que tiene que ver con la liquidación de los impuestos. Entonces, pero ese ha sido el componente que lo han tratado de mejorar en algunas reformas tributarias, pero que ha sido un fracaso completo. El tema de nuestro estatuto tributario y en general de todo lo que tiene que ver con el derecho tributario en Colombia, eso es un Frankenstein armado con estatuto tributario, hay muchas leyes sueltas, ¿sí? Entonces, digamos que al estar tantas leyes sueltas, al no tener un compendio único de toda esa normatividad y a eso súmele que cada año y medio cambia, pues es muy difícil y digamos que desde ese punto de vista ha sido complejo. Yo creo que es de los ítems más difíciles que se tratan de contemplar en las reformas tributarias. Ha sido un fracaso completo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que cada reforma tributaria ha tenido su propia motivación y esa 1819 del 2016 buscó eso, tener unos cambios estructurales en esa reforma tributaria y funcionaron y tanto han funcionado que todavía se mantienen vigentes muchos de esos artículos. A diferencia, por ejemplo, de la reforma tributaria de la 2277, cuya motivación ¿cuál fue? La de, eh, básicamente, cumplir con el principio de progresividad. Es decir, en la medida en que la persona obtiene más ingresos, debe pagar más. ¿Ok? Entonces, y por eso es que hablaba el director de la DIAN en diciembre pasado, que las personas que iban a pagar renta con base en la liquidez, con base en la reforma tributaria de la ley 2277, no iban a verse afectadas las que ganaran menos de 10 millones, sino los que ganen más de 10 millones de pesos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues esa ley tiene esas características y digamos que eso se rescata de lo bueno que ha hecho este gobierno en esos, digamos que habían habido muy pocas cosas buenas que se han hecho dentro de este gobierno, pero esa reforma tributaria tuvo ese componente de cumplir con ese principio de progresividad y eso es algo que se lo han destacado en muchos foros al gobierno nacional. Entonces, pues digamos que ese es un punto a favor que tiene el gobierno entre todos los puntos negros que tiene, eh, como el último que sacó, que no cumplir con la regla fiscal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, a nivel de tipo de sanciones, ¿cuáles hay y cuáles contempla el estatuto tributario? Hay sanción por extemporaneidad, hay sanción por no declarar, sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud y sanción por uso fraudulento de cédulas. Entonces, aquí hay que mencionar que, digamos que entre los artículos 651 y 653 del Estatuto Tributario, en ese rango de artículos se establecen básicamente los lineamientos para todo lo que tiene que ver con las sanciones relativas al suministro de información tributaria, eh, con lo que implica el hecho de no facturar o hacerlo sin los requisitos. No sé si tienen una oportunidad de ver que hubo varias sucursales de Jumbo, de esta tienda, de estas grandes superficies, que cerraron, que sellaron por no estar facturando electrónicamente. Entonces, aquí digamos que se hace eso, aquí vamos a tener que mirar ese tipo de sanciones y digamos que puntualmente en el caso de las sanciones que están relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento, hay que enfocarnos en los artículos 654 al 658 del Estatuto Tributario. Y en el rango de artículos del 659 al 661 del Estatuto Tributario, en ese rango de artículos aparecen las sanciones que tienen que ver con las sanciones a los contadores públicos y del 662 al 671 aparecen todas las sanciones especificadas para cada tributo. IVA, retefuente, al patrimonio, declaración, impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso, es bien importante tener en cuenta que en algunos casos, y dependiendo de la etapa del proceso en la cual vaya ese lío jurídico con la DIAN, la sanción puede ser liquidada por el contribuyente o ya pasa a ser liquidada por la DIAN, pero depende del proceso. ¿Listo? Sucede que en algunas situaciones, eh, digamos que en ciertas situaciones solo pueden ser determinadas esas sanciones por la DIAN. ¿Ok?
por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las sanciones por extemporaneidad y por corrección, ese tipo de sanciones pueden ser determinadas por el contribuyente si nosotros como contribuyentes presentamos la declaración tributaria o la corregimos de manera voluntaria y uno la puede presentar, esa corrección, antes del emplazamiento o después del emplazamiento, ¿ok? Pero digamos que la DIAN lo que busca es eso, que usted mismo se autorregule y haga ese tipo de correcciones. Ahora usted me dirá, pero es que si uno más bobo que coge y se hace esa autorregulación y va y, ay, sí, yo me equivoqué, entonces yo voy a pagar la sanción, pues ni modo que uno fuera, dirá uno en su saber. Pero mire que cuando eso no pasa, y hoy en día con toda la cantidad de información que tiene la DIAN, y a eso súmele la cantidad de personal que está contratando, entonces digamos que cada vez va a ser mucho más difícil tratar de sacarle el cuerpo a esas obligaciones, ¿ok? Es decir, la DIAN nos va a estar haciendo mucho más seguimiento, vamos a estar cada vez más en el radar de ellos, y eso va a hacernos mucho más notorios, y al ser más notorios, pues va a hacer que nos haga un seguimiento mucho mayor. ¿Listo? Entonces hay que tener mucha precaución con eso, porque si bien es cierto, tenemos algún tipo de gabelas a través del estatuto tributario, nos invita a autorregularnos, nos invita a pagar las sanciones, nos invita a acogernos a las reducciones de las sanciones, pues también nos dice, bueno, yo le di a usted todas las oportunidades y no las aprovechó, pues ahora entro yo con todas las armas y lo sanciono. Entonces, no es tan chévere caer en ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la sanción por extemporaneidad. Nos vamos a centrar en esta inicialmente. Esta sanción por extemporaneidad, digamos que hay que arrancar por decir que nosotros como contribuyentes, personas naturales o personas jurídicas, como lo configuremos, pero como contribuyentes, nosotros debemos cumplir con las obligaciones tributarias dentro de esos plazos que estipula el gobierno nacional, los cuales, digamos que esas fechas aparecen en ese calendario tributario, pero no es solamente el calendario como tal, sino que el gobierno nacional lo formaliza a través de un decreto. Entonces dice, miren, mediante el decreto tal, las fechas para pagos de impuestos son las siguientes, y y empieza a enumerar todas, ¿ok? Entonces, digamos que hay que tener presente esas fechas, pues precisamente y más sobre todo en este tipo de sanción por extemporaneidad. Entonces, básicamente cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones tributarias dentro de esos plazos que ha establecido el gobierno, ¿qué pasa? Que estamos pues en la boca del lobo porque vamos a incurrir en una sanción y esa sanción se llama sanción por extemporaneidad. Y la liquidación de esa sanción por extemporaneidad, digamos que depende del tipo de declaración. Depende también de si se calcula antes o después del emplazamiento y depende también si el contribuyente cuenta con la posibilidad de reducirla o no. Entonces, digamos que esos tres factores juegan ahí un papel muy importante y hay que tener presente que el estatuto tributario contempla una sanción de aplicación general. Ahora, digamos que el estatuto tributario ahí hace una serie de precisiones respecto de algunas declaraciones y son unos aspectos que pues vamos a detallar en esta tablita en donde nos indica lo siguiente. Básicamente nos dice que hay una aplicación general. Bueno, en el tema de sanción por extemporaneidad tiene una aplicabilidad general y ¿qué pasa si es una sanción antes del emplazamiento? ¿Qué es el emplazamiento? Es cuando la DIAN ya me sanciona formalmente. Me dice, hey, usted no me presentó esta declaración, entonces por favor, tiene un mes de plazo para que me responda a este emplazamiento y me diga por qué fue que no la presentó y además liquide, o sea, haga la declaración, la presente y aparte liquide la sanción a los intereses. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, cuando es una sanción antes del emplazamiento, pues digamos que aquí el escenario es chévere. ¿Por qué? Porque me dice solamente liquide el 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto. Entonces, imagínese que usted tiene que pagar 10 millones de, de impuesto y sobre esos 10 millones usted liquida el 5% de la sanción
y eso es lo que tendría que pagar. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa si de pronto la sanción no es digamos que le toca a usted pagar digamos que su sanción llega a ser igual al valor del impuesto que tiene que pagar? Ahí se lo permite la norma. Pero si en este caso, si hay casos en donde la sanción cuando la liquida supera el 100% del valor del impuesto, le dice, tranquilo, no tiene que pagar eso, simplemente redúzcala hasta el 100% del total del impuesto. ¿Sí? Eso puede llegar a darse en escenarios en donde de pronto usted lleva 4 años sin haber presentado la declaración. Entonces, cuando hace la liquidación, y ahorita vamos a hacer ejercicios de esos, cuando usted hace la liquidación, se da cuenta que le sale un monto mucho más alto que el valor del impuesto. Ahí le dice la norma, tranquilo, solo pague hasta el 100% del valor del impuesto que tiene que pagar y por ese valor me paga la sanción. Pero uno tiene que hacer las liquidaciones de todo esto para determinar si lo supero, si no lo supero, cuánto me da, etcétera, etcétera, si tengo derecho a la reducción sanción, etcétera, etcétera. Entonces, pero digamos que hay 3 escenarios y sobre esos escenarios también vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, cuando existe impuesto a cargo, entonces me dice, si existe impuesto a cargo, entonces pague el 5% de ese impuesto que tiene que pagar. Bueno, listo. Entonces lo liquido, ¿listo? Pero cuando no existe impuesto a cargo, entonces me dice, bueno, no crea que se va a salir con la suya, porque entonces era obligación suya presentarme la declaración, así no tuviera que pagar impuesto, así tenga que declarar en cero, usted tiene que cumplir con la norma, ¿ok? Pero entonces suponga que no lo hizo, entonces le dice, usted dice, pero ¿sobre qué me van a cobrar sanción si tengo que pagar cero? Entonces, póngame 5% por cero, me da cero. ¿No? La norma dice, bueno, como no tiene impuesto, entonces echamos mano de los ingresos brutos que usted ha tenido durante ese periodo. Y sobre eso le va a cobrar el 0,5% de esos ingresos brutos percibidos en el periodo objeto de declaración por cada mes o fracción de mes de atraso sin exceder la menor cifra entre. Entonces me da 3 opciones. Me dice, el 5% de los ingresos brutos, ¿sí? Que no exceda el 5% de los ingresos brutos, que no exceda el doble del saldo a favor, si es que hubo lugar a saldo a favor, o que tenga es decir, que no exceda las 2.500 VTs, es decir, 82.890, esto para el año 2018. Esto ya, digamos que uno lo que hace es liquidar las 2.500 VT por el valor de la VT de este año, si es que no hubo saldo a favor. Entonces tengo 3 escenarios y sobre esos 3 vamos a hacer ejercicios. Y el último escenario es cuando no existe impuesto a cargo ni tampoco hay ingresos brutos. Entonces, ¿sobre qué me van a liquidar? No, pues la DIAN dice, bueno, no hay impuesto, no hay ingresos, entonces echo mano de su patrimonio líquido. Y eso también es difícil. Entonces me dice, la sanción será el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior por cada mes o fracción de atraso, sin exceder la menor cifra entre 10% del patrimonio líquido del año anterior, el doble del saldo a favor si es que hubo saldo a favor y 2.500 VTs. Entonces yo debo hacer los cálculos y una vez los tenga, debo comparar si aplico a este, si aplico a este o si aplico a este. ¿Ok? Que sobre eso hacemos los ejercicios. ¿Y qué pasa si la sanción es después del emplazamiento? Es decir, la DIAN ya me mandó el requerimiento y me dijo, mire, usted no me presentó la declaración, usted tiene un mes para contestarme este emplazamiento. Entonces ahí me dice que de la lectura del artículo 642 del Estatuto Tributario se puede evidenciar que para este caso se duplican las tarifas y los valores contemplados para la sanción antes de emplazamiento. Es decir, si en el primer escenario me decía 5% del total del impuesto, aquí con emplazamiento ya es 10%. ¿Ok? 10% de sanción. Sin exceder el 100%, entonces aquí será sin que exceda el 200%. ¿Ok? Se me duplica todo. Aquí me dice, cuando no existe impuesto a cargo, pero si hay ingresos brutos del 0,5, aquí es del 1%. Y me dice, del 5% de los ingresos brutos, entonces del 10% de los ingresos brutos. El doble del saldo a favor, si lo hubiere, 2.500 VTs, listo.
Cuando no existe impuesto a cargo, el 1%, entonces ya pasa a ser el 2%. Entonces, todo se va duplicando. Aquí dice el 10%, aquí ya viene siendo el 20%. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha precaución, porque uno es el escenario antes de emplazamiento y otro completamente diferente al escenario después de que la DIAN me detecta. Por eso siempre les digo, usted sabe, uno de contribuyente sabe cuando las va, ¿sí? Uno de contribuyente sabe que no tuvo en cuenta unos ingresos, que contempló de pronto unos costos que no eran, metió ahí usted unas sanciones que no tenía por qué meterlas, etcétera, etcétera. Si usted se dio cuenta de eso, hombre, evítese este escenario de la sanción después de emplazamiento, porque aquí se le duplica absolutamente todo. Entonces, es mejor no caer en este tipo de escenarios. ¿Listo? ¿Qué más me muestra acá? Eh, También por tema de extemporaneidad, cuando se trata de una declaración anual de activos en el exterior, también. Si hay antes de emplazamiento y después de emplazamiento, antes de emplazamiento el 1.5% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de retraso, y cuando es después del emplazamiento es el 3%. El monto de la sanción no puede superar el 25%. Esto yo digo que es la mayor alcahuetería que sacan los gobiernos siempre, y es tratando como de decirle a los más ricos del país, oiga, hermano, declare lo que tiene por allá en Perú, ¿sí? Dígame cuáles son las propiedades que tiene, dígame cuáles son las cuentas bancarias que tiene registradas allá. Vea, ayúdese porque es que cada vez los gobiernos están teniendo mucha mayor comunicación entre ellos. Entonces, bueno, tiene que ser un paraíso fiscal como para que no exista esa comunicación. Pero por lo general hay convenios entre los gobiernos en donde se dicen, mire, yo le reporto los ingresos que están teniendo los colombianos acá en Perú, pero usted también repórteme los ingresos que los peruanos están teniendo allá en Colombia. Entonces hacen ese cruce de información y esto es benéfico para ambos gobiernos. ¿Ok? ¿Por qué hacen eso? Porque es que eh, cada vez son mayores, y yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo se financia ISIS, este, esta organización terrorista. Esa gente, sí, terroristas, ellos ¿qué hacen? Eh, Extraen petróleo, es un descaro, man. Esa gente vende el petróleo que ellos mismos extraen. eh, digamos que si el petróleo está ahorita a $80 el barril, ellos lo venden a 20, ¿sí? Pero necesitan venderlo rápido y en grandes cantidades. ¿Y a quién se lo venden? A Turquía. Turquía les compra todo ese petróleo. Entonces, ¿cómo hacen todas las transacciones? En efectivo. ¿Mm? Y es difícil tener que decir eso, pero mire, ISIS tiene toda una organización financiera trabajando para ellos. Entonces, ellos exportan petróleo, exportan algodón, y algodón, ¿sabe a quién se lo venden? A países como Francia, como Italia, que son los iconos de la moda, y ellos también, pues digamos que ahí en la frontera entre Turquía y Siria, tienen todas las empresas ISIS, y ISIS llega y fabrica también la ropa, se la vende ya confeccionada a esas empresas a valores irrisorios, pero ellos lo que necesitan es vender y vender en grandes cantidades, y de esa manera tener todos los recursos, y eso lo meten a la economía de Siria o de Irak o del Líbano, y ahí sanean todos esos dineros y pueden comprar armamento, pueden pagarle los honorarios a sus delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todas estas actividades de comunicación entre gobiernos, todo eso va orientado precisamente a atacar esas estructuras, ataques que no han servido de nada. ¿Sí? Desafortunadamente, la delincuencia va 3 pasos adelante de lo que es la legalidad, y en este tipo de casos, pues no ha funcionado. Miren nomás, ¿en dónde está Gaza? ¿En dónde está Gaza? ¿En dónde está Hamas? ¿En dónde está hoy Hezbollah? ¿En dónde está hoy ISIS? Y todas estas organizaciones terroristas se financian gracias a esas actividades ilícitas que desarrollan, pero que hay gobiernos alcahuetas que les compran esos bienes. Qué pena utilizar palabras tan fuertes, pero es que a veces da mal genio este tipo de cosas porque son personas inocentes las que pagan esos platos rotos.
Les recomiendo, hay unos, ahí en YouTube, unos videos frente a eso. Son muy buenos de DW, Deutsche Welle, en donde explican cómo se están financiando estas organizaciones al margen de la ley. Como para que lo vean simplemente como cultura general, pero para que se den cuenta el alcance y los tentáculos que este tipo de organizaciones tienen. Entonces, pues nada, dejémoslo acá. Dentro de 8 días seguimos con... Voy a obviar esta parte de los artículos porque me voy a centrar básicamente en ejercicios. ¿Listo? Ejercicios en donde vamos a hacer cálculos y necesito que ustedes participen para que sigan arañando más punticos y de esta forma puedan quedar eximidos. Recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad del taller y se va a realizar el examen, ¿ok? Las mismas condiciones. Yo les mando un correo diciéndoles el sábado, muchachos, ya está habilitado el examen, tienen para responderlo hasta el domingo a las 23:59. Son 10 preguntas, pero van a salir preguntas de la unidad 1 más lo de la unidad 2, ¿ok? Entonces, para que le eche una repasadita a esos ítems. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche para todos. A ti, Marian, que muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Chao, Alexander. Marco. Chao, Cuídate. Luz. Luis, que estés bien. Feliz noche. Hasta luego. Vale. Gracias, lo mismo. Bueno, hasta luego, feliz noche. Chao, Reinaldo. Que